Vale, ya está. Bueno, pues empezamos con la parte relativa a a lo que sería conceptos básicos de innovación. Eh, Cuando hablamos de innovación, vamos a hablar de un tema que es para mí muy importante, fundamentalmente porque está vinculado con las mejoras de la competitividad y de la productividad. Es el principal, una de las principales factores de producción de la sociedad del conocimiento, la innovación, y hay que darle el valor que merece. Lo que más nos interesa como ingenieros, creo yo, es primero dar a la innovación el valor que tiene, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, pues aprender no aprender, sino aprender, es decir, conocer, por lo menos conocer de oídas, cuáles son las técnicas que podemos aplicar para gestionar la innovación en el caso de que trabajemos en una empresa que ya tiene una tradición innovadora, o bien que podamos incorporarla a una empresa que no la tiene y que la necesita para sobrevivir, o bien que directamente pues seamos muy innovadores nosotros mismos y tengamos unas ganas de emprender muy altas y que nos gusta crear una empresa nueva y seamos muy dinámicos, y también nos vendrá bien en ese sentido pues conocer qué técnicas podemos utilizar. Eh, las veremos un poco por encima, ya veremos pues que veremos un poco por encima y dedicaremos un poquito más de tiempo a la parte de conceptual. Y luego sobre los aspectos legales, pues dedicaremos tiempo sobre todo al aspecto de financiación y sobre todo al aspecto de financiación privada, ¿no? Lo que sería la búsqueda del dinero en las etapas tempranas de una startup, qué necesitamos conocer, cómo empezar y demás, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Os voy a presentar una serie de productos y servicios y me decís, no tenéis que decir más que sí o no, o sea que tampoco es muy complicado, pues un poco qué os parecen, ¿no? Bueno, este sería digamos, un poco el temario de lo que queremos ver hoy. La verdad es que es bastante ambicioso, no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero bueno, lo intentaremos. Vale. Pues vamos a ver una serie de innovaciones, pues a ver un poco qué os parecen. Bueno, esta innovación supongo que lo conocéis, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, son los hermanos Wright, dos personas absolutamente soñadoras y que se empeñan en lograr volar. Hay una biografía muy bonita recientemente publicada en español de los hermanos Wright, y la verdad es que es apasionante cómo se las ingenian pues para lograr superar todos eh, todas las dificultades, ¿no? En este caso, esta foto está tomada en una isla a la que van en unas condiciones absolutamente penosas, en una especie de tiendas de campaña, y entonces se llevan desmontado el avión y, bueno, esa especie de cosa en la que se suben, de momento sin motor, luego ya le incorporan un motor, y se lanzan y muchas veces con serio peligro de sus vidas. De hecho, alguno de ellos pues tiene accidentes bastante graves porque, claro, en esa isla siempre sopla el viento y entonces está muy bien, pero hay veces que sopla el viento por donde no debe y entonces el avión pues se les destruía, tenían que volver a empezar y demás. Es una innovación que, ¿qué os parece? ¿Cómo la calificaríais? Me refiero, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué pensáis cuál es vuestra sensación? Que fue rompedora, ¿no? O sea, pensar que el humano puede volar en ese momento era algo inimaginable y estos hermanos lo intentaron y lo consiguieron.
Completamente, eso es, exacto. O sea, es una innovación que cambió prácticamente todos los paradigmas culturales de la sociedad hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ha sido que se elevase algo más pesado que el aire y que fuera capaz de sustentarse en el aire, pues la verdad es que era algo inimaginable. Y no penséis que los hermanos Wright lo hicieron por casualidad. Realmente estudiaron mucho para conseguir, conocían perfectamente los efectos de sustentación sobre las alas y de hecho ellos giraban fundamentalmente utilizando unas palancas que lo que hacían era modificar el efecto de sustentación de las alas y que se podía modificar de uno u otro lado y de esa forma eran capaces de lograr girar, ¿no?, en el aire la especie de aparato este. Pero yo creo que ninguno de nosotros nos subiríamos a una cosa así, ¿no? Hoy en día. Y pues fijaros lo que fue la ilusión de estos hermanos, cómo consiguió cambiar el curso de la humanidad, porque prácticamente fue lo que hicieron, cambiar verdaderamente el paradigma. Bueno, esta es otra invención, ¿no? Y esta es una invención que nos puede resultar útiles y curiosas, pero que desde luego no parece que vaya a cambiarnos la humanidad, ¿no? Simplemente, en todo caso, nos servirá para ahorrar velas, ¿no? Es un artilugio que también existe porque hay muchos tipos de innovación, como luego veremos, que lo que nos sirve fundamentalmente es para reaprovechar la cera de las velas, ¿no? Y que no caiga por los lados y es más, que después generemos una nueva vela a partir de los desechos de la anterior. Bueno, esto yo no lo he visto, pero debe ser un artilugio bastante útil, sobre todo para gente de restaurantes que tienen que servir muchos trozos de pizza y es una especie de tijeras para pizzas, ¿no? A mí me resulta muy útil porque siempre me resulta complicado cortarlas y que me salgan bien los cortes. Y esto ya es otro tipo de innovación, ¿no? Aquí, si os fijáis, la característica común de estas innovaciones o estas invenciones es que las tres son innovaciones de producto, ¿no? Unas más importantes, otras menos importantes, unas más rompedoras, transgresoras, otras menos. Y aquí tenemos otro tipo de innovación. En este caso, no es una innovación de productos en sí, ¿no? Es una innovación que se refiere a la forma de manejo de las cosas, ¿no? Es sobre cómo funcionan los almacenes en Amazon, ¿no? Una forma de almacenaje absolutamente novedosa y que está basada en el caos, ¿no? Un caos ordenado, como luego veremos, pero es el caos. Bueno, voy a intentar a ver si funciona, porque probablemente lo que no pase es que funcione el sonido. A ver, un segundo. A ver si me tengo que ir dónde. A ver dónde estoy. Aquí. No, no funciona ni el sonido ni el... Sí. ¿Lo oís? Sí, 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 profe. Sí, Sí. vale, vale.
Bueno, como veis, pues se trata sin duda alguna de una innovación, pero es un poco distinta de las anteriores, ¿no? O sea, yo diría que es una innovación más de procedimiento, ¿no? De proceso se podría decir, si uno lo piensa bien. ¿Y esta qué os parece? ¿No os fijéis en que ahora parece que apetece un bollo de estos repleto de colesterol, así pringoso, pero muy atractivo? Pero fijaros sobre todo en de qué se trata, ¿no? Se trata de un anuncio que como veis aquí, a ver si puedo pintar aquí. Bueno, como veis aquí se trata de un Twitter, ¿no? De un tweet hecho por Dunkin' Donuts, bueno, que es puramente comercial, ¿no? Dice, no importa si es azul, negro o dorado, blanco, todavía saben de una manera deliciosa. Bueno, ¿esto qué os parece? ¿Os parece una innovación o no? No, no, o sea, es más marketing. No sé. Sí, exactamente. O sea, es marketing, pero es innovador. O sea, es un tipo de marketing que ya se llama marketing viral y que utiliza sobre todo las redes sociales y que nos está inundando sin darnos cuenta, pero es también un tipo de innovación, o así se categoriza, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues hemos visto pues un montón de diferentes innovaciones y sin daros cuenta, de alguna forma, estamos llegando al concepto de innovación. Y ya lo tenéis, en realidad lo tenéis en la cabeza un poco cómo se define la innovación y cómo lo vamos a definir. Vamos a estudiar dos conceptos fundamentales, ¿no? Uno que propuso un gran economista, sobre todo en términos de innovación, que se llama Schumpeter. Schumpeter fue una especie de genio de la economía, sin llegar al grado de Keynes, del cual habréis estudiado algo durante la carrera, ¿no? Que quizás sea el economista más influyente de todo el siglo XX. Y Schumpeter, pues también estaba, digamos, entre la lista quizás de los 10 economistas con más importancia del siglo XX. A diferencia de Keynes, que sabéis que le importaba más la macroeconomía, es decir, los aspectos macroeconómicos, cómo el Estado debía intervenir con tal digamos, para que en los periodos de recesión o de alguna forma intentar controlar el crecimiento económico o el PIB en los periodos de estancamiento o en los periodos de crecimiento excesivamente acelerado, a través de políticas fiscales monetarias proactivas que fueran capaces de controlar los niveles de renta y con ellos los niveles de consumo y con ellos controlar de alguna forma los efectos perversos bien del crecimiento exagerado o bien de la recesión. Bueno, pues Schumpeter se dedicaba más al campo microeconómico. Él pensaba más bien que tenía la teoría de la destrucción creativa, ¿no? Él pensaba que lo natural era que después, que cuando el modelo actual estuviera agotado, el modelo empresarial actual a nivel micro se agotase, lo lógico es que vinieran nuevas empresas que destruyeran las presentes, destruyeran en sentido figurado, claro, es decir, que desaparecieran las viejas empresas y entraran nuevas empresas innovadoras. Y fue prácticamente el primer economista que introdujo la innovación como un factor clave dentro del sistema productivo, como factor de producción y factor diferenciador. Y él define la innovación como introducción en el mercado de un nuevo producto o nuevo proceso. Ya estamos viendo cosas que nos suenan, ¿no? Hemos visto proceso, hemos tenido el ejemplo de Amazon, producto, pues hemos tenido los primeros ejemplos. El avión, que fue tremendo, o algo que no va a pasar a la historia de la humanidad, que es un cortapizzas, ¿no? Pero los dos son innovaciones, se introducen en el mercado nuevos productos, sea de la categoría que sea, o nuevos procesos como el de Amazon.
Él también hablaba de la apertura de un nuevo mercado. Claro, el mundo en el cual vivió en el año 34 Schumpeter era un mundo cerrado, no era el mundo globalizado que tenemos actualmente. Y por lo tanto, en la conquista de un nuevo mercado con unas políticas arancelarias, es decir, de control de las importaciones y de las exportaciones que eran muy complejas, pues la apertura de un nuevo mercado era en sí mismo una innovación. Igual que en un proceso de desarrollo muy rápido, pues el descubrimiento de fuentes de materias primas o de productos intermedios en el año 1934, donde todavía, acordaos de la historia, donde existían colonias, donde toda África todavía estaba colonizada, la India todavía era una colonia británica, y etcétera, etcétera, pues evidentemente todo esto tenía su importancia. Bueno, en este mundo Schumpeter tiene la increíble osadía de decir que la innovación hay que tenerla en cuenta, que aparte de la tierra, trabajo y capital como factores productivos, la innovación tiene una gran importancia en el proceso de destrucción creativa y que para él básicamente es la introducción de un nuevo producto o servicio o proceso en el mercado. Esta definición evoluciona y en el año 2005 se genera el Manual de Oslo. ¿Qué es el Manual de Oslo? El Manual de Oslo es un manual que genera la OCDE. Y la OCDE genera este manual para que todos los países tengan una forma de medir el gasto en innovación y cuál es la posición innovadora de un determinado país en el mundo, que todos utilicen el mismo estándar y que de alguna forma podamos tener datos comparativos entre los diferentes países. Y esta es la definición que hasta el día de hoy no ha sido modificada y es la generalmente aceptada de qué es innovación. Y cuando medimos la innovación vamos a medir exactamente esto, ¿no? Entonces, lo que dice la definición de innovación es que consiste en la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, que sea bien o un nuevo servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones de exteriores. Y aquí vemos que hay muchísimos elementos. En primer lugar, que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, ¿no? Estamos hablando de innovaciones que realmente tienen muy grandes, tipo el avión, o más pequeñas, como puede ser un sistema que sirve para cortar pizzas, ¿no? Pueden ser productos, bienes o servicios, ¿no? Puede ser un avión, puede ser el sistema este de recogida de velas, o puede ser un cortapizzas, o un proceso también. O sea, el proceso de Amazon también también se considera innovación. Pero también un nuevo método de comercialización, como por ejemplo la utilización de las redes sociales para la comercialización de productos de Dunkin' Donuts, ¿no? Como hemos visto. Eso también, ese nuevo método de marketing, un nuevo método de comercialización, también se puede considerar como una innovación. O incluso de un nuevo método organizativo, que en principio sería interno. Y ahí tenemos los dos ámbitos. Por un lado, el ámbito interno, es decir, las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo, y también tienen un ámbito externo, que son las relaciones exteriores. Y esta es la definición con los diferentes elementos y las diferentes, digamos, conceptos que encierra, que es la que hoy en día está absolutamente en vigor y se maneja específicamente en los aspectos relacionados con la innovación. Vale, ¿todo claro hasta aquí? Bueno, es sencillo y casi habéis llegado a la conclusión casi vosotros solos. O sea que, como veis, a ver, vamos a darle aquí. Bien. Bueno, este es el manual de Oslo. Vamos sin más. Ya he dicho un poco que está realizado por la OCDE, está respaldado también por las principales agencias de estadísticas en este caso del Eurostat, que es el INE, es el Instituto Nacional de Estadística, pero de la Unión Europea, ¿no? Que también es una fuente de estadísticas interesantes. La Comisión Europea, bueno, Traxa es el que realizó la edición, que es una sociedad estatal, y lo podéis descargar, es gratis si alguien tiene interés por ver exactamente
cómo se realizan estas mediciones. Bueno, y llegados aquí, claro, todo esto ¿para qué sirve? O sea, para qué sirve medir? ¿Para qué sirve el comportamiento de la innovación? Pues sirve esencialmente para para dos cosas. Primero, para tomar decisiones políticas, para políticas de innovación y de tecnología, y para establecer estrategias empresariales, para ambas cosas. Por ejemplo, aquí en este diagrama estamos viendo el nivel de desempleo con respecto al gasto en I+D en el año 2018 y como podemos apreciar o podríamos sacar como conclusión, a falta de un análisis más profundo, pues que los países con mayor gasto en I+D tienen niveles de desempleo menores, ¿no? Estos serían los niveles de desempleo y estos serían los países que tienen un mayor gasto en I+D, ¿no? Y como vemos, casi todos ellos pues tienen un nivel de desempleo pues entre el 5 y el 10% aproximadamente. Luego hay otros países que gastan menos y otros países que gastan un poquito más que nosotros y que a lo mejor lo gastan mejor. Y luego por aquí pues tenemos a España y Grecia que tienen unos niveles de desempleo pues que exceden el 15%, ¿no? Bueno, a falta de un análisis un poquito más profundo, pues la verdad es que a la hora de definir políticas, pues cualquiera de vosotros que algún día se pueda dedicar a la política, ojalá, porque hace falta más ingenieros en política, como se podríais deducir bueno, que hay una correlación clara, es decir, que los países que menos invierten en I+D, pues tienen una tasa de paro mayor, que hay casos que habría que estudiar por su peculiaridad, como por ejemplo Holanda, Noruega y Reino Unido, y hay casos que están clarísimos que tienen una tasa de paro inferior. ¿Quién sabe qué pasa con Luxemburgo e Irlanda? ¿Por qué tienen una tasa de paro tan baja? Lo primero porque son pocos, ¿no? Eso cuenta también, o sea, son poquitos. Luxemburgo es más pequeño que yo creo que, no sé, Leganés y Móstoles juntos, una cosa así. O sea, es un país que podría no serlo perfectamente. Pero, por ejemplo, en estos casos, pues tienen sistemas fiscales muy atractivos. Los dos, tanto Irlanda como Luxemburgo, es una especie de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea que atraen a muchas empresas que se van allí simplemente por sus ventajas fiscales, ¿no? A la hora del impuesto de sociedades, que es muchísimo más bajo que el que, por ejemplo, se está pagando en España, ¿no? Y de hecho hay muchos países de la Unión Europea pues que tienen empresas en Luxemburgo, en Irlanda, sin que tengan una actividad clara en estos países, ¿no? Bueno, en lo que podría suponer de alguna forma una evasión de impuestos legal al transformar la base imponible a otros lugares. Bueno, pues lo que está claro para lo que a nosotros nos importa es que parece claro, por ejemplo, podríamos deducir que los países que tienen un gasto en I+D sobre el PIB que nos ha permitido medir precisamente este manual, el manual de innovación y la definición de innovación, pues tienen una tasa de paro inferior. ¿Estáis de acuerdo? Bueno. ¿Y qué es lo que pues también nos podría definir que, bueno, pues que parece que también a nivel autonómico pues pasa algo parecido? A nivel de comunidades autónomas, pues resulta que los que menos tasa de paro tienen, que sería esta parte de aquí, o sea, esto sería la tasa de paro, pues resulta que son los que más invierten en I+D, ¿no? Son Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco, ¿no? Luego hay un grupo por aquí, una especie de pelotón, y después, pues aquí tendríamos Canarias, Extremadura, con tasas muy altas, y Andalucía, con tasas muy altas de paro. Y salvo el caso de Andalucía, que es un poco paradigmático, que la verdad es que tienen un comportamiento respecto a la I+D y a la generación de patentes bastante bueno, pero sin embargo no son capaces de transformar eso en tejido productivo, ¿no? Tampoco se transforma rápidamente,
aunque yo creo que están por el llevan una temporada por el camino correcto. Pero en principio esto nos podría dar digamos, una visión que nos ayudaría pues a tomar alguna decisión. Bueno, para eso medimos, para eso definimos innovación y lo que nos ha quedado claro es que tenemos varios tipos de innovación, ¿no? Esto siempre hago alguna pregunta sobre tipos de innovación. Pues aquí tenemos tres tipos, fundamentalmente. Digamos, hay dos vías de clasificar las innovaciones, como hemos visto antes, acordaros de nuevo de los ejemplos que hemos utilizado y casi la tipología de clasificación de la innovación os sale sola, aplicando el sentido común. Un tipo de innovaciones que son innovaciones tecnológicas, que a nosotros desde el punto de vista ingenieril nos importan muchísimo, nos parecen importantísimas, que a su vez se subdividen en innovaciones de producto, pues eso, el cortapizzas, el recogedor de cera de las velas o un aparato más pesado que el aire que se desplaza por el aire o una vacuna, por ejemplo, contra un virus y las innovaciones de proceso, ¿no? Como las de Amazon, donde existen una serie de tecnologías de la información que, como habéis visto en el vídeo, permiten una reducción drástica de toda la logística, ¿no? Y que permiten algo absolutamente disruptivo como es que el almacenamiento sea caótico, esté basado en el caos, ¿no? En un caos ordenado, claro, luego son los ordenadores los que saben perfectamente dónde está cada producto y donde cuando procesan los pedidos que les llegan de nuestras casas son capaces de establecer cuál es el camino óptimo dentro del almacén para recuperar en el mínimo tiempo posible cada uno de esos productos. Esto es muchísimo más barato para Amazon y más rápido y más eficiente que tener todos los productos ordenados todos juntos, ¿no? Y que vaya una persona recogiendo producto por producto. Pues Amazon ha considerado que lo que le interesa es tener los productos completamente desordenados y que ya los recogerá el robot o la persona uno a uno y le irán indicando el camino más corto para llegar al sitio más adecuado. Luego tenemos otras innovaciones que son innovaciones de mercadotecnia, como el que vimos del Dunkin' Donuts, ¿no? Las redes sociales, lo que se llama el marketing viral, aprovecha mucho el tirón de las redes sociales y que es muy atractivo. La verdad es que todos hemos caído en alguna aplicación que nos sale en el móvil, que estás viendo Instagram y de repente te sale prueba tal aplicación para hacer no sé qué y te llama la atención y ahí te metes, ¿no? Entonces, bueno, son innovaciones que están muy vinculadas con los sistemas actuales y sobre todo con el desarrollo de las redes sociales. Y por último, las innovaciones pues organizativas, pues que se basan en sistemas más consolidados como, bueno, ya antiguos como el Just in Time u otros sistemas que lo que hacen fundamentalmente es mejorar o reducir los costes organizativos. Y luego otro tipo de ordenación es incrementales y radicales. Incrementales son aquellas que se realizan, digamos, dentro de un esquema de negocio o cultural establecido y que realmente no cambian los moldes ni culturales, ni industriales, ni de negocio, ¿no? Y las innovaciones radicales son aquellas que efectivamente cambian, pueden llegar a cambiar la cultura, pueden llegar a cambiar la filosofía de trabajo, pueden llegar a cambiar profundamente la naturaleza de un sector industrial por completo, ¿no? Y como vimos, pues también hemos visto, pues probablemente no resulte una innovación incremental, el cortapizzas, por supuesto, no va a cambiar nuestra forma de percibir el mundo, pero el invento de un aparato más pesado que el aire que se desplaza y se desplaza libremente en el aire y que después se le pone un motor y que alcanza velocidades cada vez mayores y que permite desplazar a las personas rápidamente con una evolución rápida, pues eso cambia totalmente la perspectiva del movimiento, de los viajes, de los negocios, del turismo, del desplazamiento entre ciudades, cambia absolutamente nuestra forma de vivir, ¿no? Y eso son el tipo de innovaciones que realmente
pues cambian, nos afectan más considerablemente en nuestra vida. Bueno, al respecto de la innovación tecnológica en particular, no ya de los tipos de innovación, vamos a centrarnos en el primer tipo de innovación, que es la que más nos interesa, que es la innovación tecnológica. Desde el punto de vista de consultoría, una innovación tecnológica es una especie de actitud empresarial que está muy vinculada a un proceso de gestión que permite adaptar los procesos y la organización existentes a los nuevos desarrollos tecnológicos. Pero realmente lo que más interesa fundamentalmente es que esa actitud de la cual se habla la definición, pues se concreta en la incorporación de un sistema de gestión para incorporar esos nuevos desarrollos tecnológicos a nuestra organización, algo que no es en absoluto sencillo. Bueno, a su vez, pues lo que se ha visto es que la innovación tecnológica, pues como tal, se divide en innovaciones de producto, que pueden ser de tipo radical o incremental, innovaciones de proceso, innovaciones organizativas, innovaciones de marketing. Para cada tipo de innovación, digamos, hay unas situaciones, o sea, tiene unos efectos sobre la empresa y hay unas situaciones en las cuales las empresas o los sectores industriales son más proclives a implantarlas que en otras. Por ejemplo, las innovaciones de producto. Bueno, las innovaciones de producto que son intensivas en capital, es decir, que se requieren importantes recursos financieros para ponerlas en marcha, predominan sobre todo en periodos de expansión económica. Y se utilizan, pues, normalmente para que la empresa crezca, como pone aquí, para el crecimiento de la empresa, para que mejore la posición competitiva, para reactivar la demanda, para aumentar la diferenciación o la diversificación, es decir, lograr nuevos productos o servicios o diferenciar los productos ya existentes, o incluso para creación neta de trabajo, ¿no? Ampliar la cartera de productos que suponga una diversificación y, por lo tanto, una necesidad de contratar a nuevas personas y ampliar nuestro negocio. Bien, en el caso de innovaciones de producto está claro. En el caso de innovaciones de proceso, bueno, antes de innovaciones de proceso, tenemos que diferenciar entre lo que serían las características de innovaciones incrementales o productos mejorados y los productos innovadores, que son innovaciones radicales. Sobre todo al respecto de determinados aspectos, como por ejemplo la demanda. En los productos mejorados, la demanda del mercado es siempre conocida y predecible, mientras que en las innovaciones radicales el riesgo a fracasar es importantísimo, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza y todos hemos vivido en algún momento alguna innovación que estábamos esperando con gran interés y, sin embargo, ha fracasado. Yo ahora mismo recuerdo las famosas Google Glasses, no sé si alguno suena, incluso las tiene, que iba a ser un producto que iba a cambiar prácticamente nuestras vidas. Eran unas gafas que tú te ponías y prácticamente tenías todo lo que se podía querer a un golpe casi de pupila, ¿no? Y que realmente te aportaban muchísimas cosas, ¿no? De tal forma que casi no necesitabas utilizar las manos ni prácticamente tener un móvil. Bueno, pues está claro que la sociedad pues no estaba preparada para ese cambio y necesitaba un poquito más de margen, un poquito más de tiempo. A veces la sociedad pues no está suficientemente preparada para adaptar ciertos cambios, ¿no? Luego, las innovaciones incrementales normalmente enseguida se reconocen y se aceptan en el mercado, ¿no? O sea, el mercado está preparado perfectamente para reconocer ese tipo de innovaciones y aceptarlas. Mientras que en las innovaciones radicales a veces no es previsible una reacción imitativa porque no se sabe muy bien qué resultado van a tener. Y entonces normalmente los imitadores esperan a ver qué es lo que puede suceder. Como consecuencia también de lo anterior,
las políticas de marketing que estamos utilizando en los productos que ya existen y sobre los cuales realizamos innovaciones incrementales es posible que nos valgan. Pero las políticas de marketing en los casos de innovaciones radicales son completamente diferentes. Aquí una innovación radical, por ejemplo, y un ejemplo de política de marketing y realmente la dificultad que tienen el reconocimiento de aceptación del mercado fue los automóviles. Y en concreto, pues cuando el automóvil se convirtió más allá de una pieza de casi excepcional en lo que sería una pieza masiva, sobre todo a partir de la implantación de la producción a gran escala por Ford, ¿no? El primer modelo que sacó era el Ford T y el Henry Ford, que lógicamente, aparte de la cadena de montaje, que parece que simplemente fue una innovación fue una innovación enorme, o sea, una innovación radical, porque no solamente cambió o modificó la fórmula de fabricación tradicional, que era más artesanal, no, lo que hizo Ford fue revolucionar incluso la forma de producir, es decir, para encajar las piezas del automóvil dentro de esa cadena de montaje había que prácticamente rediseñar el coche, ¿no? Una de las piezas, por ejemplo, que hubo que rediseñar fue completamente la columna de dirección, pues había que rediseñarla para que pudiera entrar de una determinada manera. Bueno, pues Ford siempre decía que si hubiera, le decían, pero ¿por qué usted se lanzó a los automóviles? ¿Por qué no preguntó a la gente qué es lo que esperaba? ¿Cuál era su visión del marketing de los automóviles? Y él siempre decía, bueno, si hubiera preguntado a la gente, me hubieran dicho que querían unos caballos más rápidos, ¿no? Porque era lo que conocían, era lo que conocían y lo que reconocían en ese momento, ¿no? Reconocían que el caballo era la fuente de transporte tradicional. Entonces, ellos lo que querían era un caballo que corriera más y que llegara antes a los sitios, ¿no? Y él les ofrecía un sistema relativamente barato de transporte y muchísimo más cómodo que los caballos. Y además, en cuanto a políticas de marketing, pues la verdad es que Henry Ford también lo tenía bastante claro, ¿no? En lo que respecta a los coches, como podía hacer pocos cambios en las cadenas de montaje y las cadenas de montaje no eran tan flexibles como ahora, que prácticamente sale el coche con tu nombre y apellido según las cosas que hayas elegido y el coche siguiente pues es de la misma gama pero con unos interiores o unas cosas distintas, ¿no? Porque se puede hacer. En aquel entonces Henry Ford dice, el cliente puede elegir el color que quiera siempre que sea negro, ¿no? El color del coche que quiera siempre que sea negro. Bueno, pues esa era un poco la política de marketing de Henry Ford, pero evidentemente exigía una innovación radical, una política de marketing y distribución completamente diferentes. Los productos incrementales pues encajan en la actual segmentación del mercado y en las políticas de producto. No hace falta realmente buscar nichos de mercado específicos, mientras que en el caso de las innovaciones radicales, pues a lo mejor necesitas buscar unos segmentos de mercado diferentes a los establecidos. Y esto puede chocar con otras diferentes visiones de la empresa y muchas veces causar problemas con lo ya establecido en las empresas. Bueno, en este cuadro también, pues lo que se ve muy bien es la relación entre innovaciones incrementales y radicales. Aquí, como veis, cuanto más se sube por este eje, pues más radical es. La definición de radical es nuevo para el mundo. La incrementalidad es hacer lo que hacemos, pero de forma mejor o de forma diferente. Y a medida que unas innovaciones intermedias, pues serían aquellas que eran nuevas para la compañía, ¿no? Aquí tenemos cómo afectan o cuál sería en este eje, se ve el impacto que puede tener sobre la cultura, la sociedad, los sectores industriales, ¿no? Aquí son un impacto sostenible y un impacto disruptivo. En los impactos sostenibles, las reglas del juego son más o menos las mismas, no cambian las reglas del juego. Antes lo hemos visto, pues los segmentos de marketing no varían. La forma que tenemos de hacer marketing y distribución no tenemos por qué modificarla, ¿no? Pero en los casos disruptivos, las reglas del juego para la industria y para el mercado y para los sectores
cambian radicalmente. Y aquí tenéis ejemplos de cada una de estas, ¿no? De estas características. Por ejemplo, el conjunto de la evolución de los sistemas de registro de música desde los discos de vinilo hasta los discos, hasta los discos de, o sea, hasta las cassettes o hasta los CDs, pues ha evolucionado poco. No dejan de ser formas de registrar información en soportes diferentes, con características distintas, pero realmente se hacen las cosas lo mismo de una manera un poquito diferente, ¿no? En los casos de, por ejemplo, de tejidos inteligentes como este de aquí arriba, pues es una innovación radical, pero realmente, es decir, nuevo para el mundo, pero realmente el impacto pues puede ser sostenible, es decir, no va a cambiar drásticamente como pasaba, por ejemplo, con la aviación o ha pasado con Internet también, a pesar de considerar Internet una innovación en principio incremental, ¿no? Donde se incrementan conocimientos que ya son reconocibles. Y el iPhone, pues que está a mitad de camino entre una cosa y la otra. Bueno, es otra forma de percibir o de explicar los diferentes productos innovadores. Bueno, y seguimos en el siguiente tipo de innovaciones, que son innovaciones de proceso. Las innovaciones de proceso son muy demandadas sobre todo en periodos de recesión. Hemos visto que las innovaciones de producto son muy demandantes en capital y por lo tanto solamente se pueden realizar, bueno, preferentemente hay que realizarlas en periodos de expansión. Pero en periodos de recesión lo que necesitamos es hacer ajustes sobre nuestro sistema productivo y es el momento de hacer innovaciones que serían más bien de proceso. Es verdad que en momentos de crisis o en momentos de recesión es cuando realmente es bueno hacer reformas. Venía oyendo en la radio que justamente el responsable de sanidad de Reino Unido dice que precisamente en tiempos de pandemia, cuando más estresado está el Sistema Nacional de Salud, que es el mejor momento de reformarlo. Bueno, a lo que él se refiere es precisamente a la incorporación de innovaciones de proceso que hagan más ágiles digamos, el acceso al sistema de salud. Y las innovaciones de proceso pues consisten en la incorporación de nuevos equipos, nuevas instalaciones o una reorganización de los procesos. ¿Y qué se persigue? El aumento de la productividad, la reducción de costes y la racionalización del proceso productivo para incrementar finalmente la competitividad y favorecer el crecimiento. Normalmente, desgraciadamente, con efectos colaterales secundarios, como puede ser que dentro de la organización habrá personas que queden fuera de la balanza, ¿no? Y que pierdan, por ejemplo, su puesto de trabajo al no poder ser compatible con reformas profundas en el sistema de reorientación de un determinado proceso. Más cosas, innovaciones de mercadotecnia que también son intensivas en capital y que necesitan desarrollarse, por lo tanto, en periodos de gran expansión, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en esta crisis que se avecina, una de las cosas que no sé si os habréis dado cuenta, yo sí que detecto que se están reteniendo mucho en anuncios, que las campañas publicitarias que antes eran muy agresivas, ahora la verdad es que están como paradas, ¿no? Como un poco detenidas, fundamentalmente porque se supone que viene una importante recesión económica, no es momento de hacer gastos ni de expansionarnos y por lo tanto estas innovaciones en marketing pues están reteniendo muy mucho, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, nuevos métodos de comercialización como cambios del diseño, del envase, posicionamiento o promoción o la forma de tarificar, es decir, por ejemplo, de aplicación de bonus por ventas, ¿no? Y lo que buscas es mejorar la satisfacción de los clientes, de las necesidades de los consumidores, reactivar la demanda, igual que pasaba con las innovaciones de proceso. Esto está y aumentar la diferenciación o la diversificación de la empresa. Es decir, diferenciación, pues gamas diferentes del mismo producto y diversificación,
productos distintos, ¿no? Distintos productos que podamos, que estén dentro de nuestra gama y que nos pueda interesar hacer, ¿vale? Y luego los efectos de la innovación de organización que predominan sobre todo también en periodos de expansión, también requieren ciertas inversiones y por lo tanto también deben realizarse en periodos de expansión que son fundamentalmente nuevos métodos organizativos como nuevas prácticas, lugares de trabajo, relaciones exteriores y que sirven también para aumentar la productividad y reducir los costes como en el caso anterior y pueden conllevar el acceso a bienes no comercializados, ¿no? Por ejemplo, conocimiento externo no catalogado, es decir, el acceso a fuentes de información de conocimiento externo que nos puedan servir pues, para reorganizar o aplicar nuevos métodos organizativos en la organización. Muy vinculados, por ejemplo, al know-how. Bueno, y cambios que no son innovaciones, pues dejar de utilizar un proceso, un producto o un método de comercialización no es una innovación, o sustituir equipos tampoco lo es, o cambios que se deriven de variaciones del precio de inputs, producciones personalizadas, en fin, sentido común de cosas que no se pueden considerar de ninguna forma innovaciones bajo ningún punto de vista. Bueno, llegamos aquí al segundo punto. Voy a ir un poquito más rápido, que es el ciclo conocimiento-innovación. ¿Cómo se pasa del conocimiento a la innovación, ¿no? Y veremos que hay no solamente un ciclo, sino dos ciclos, es decir, un ciclo interno y un ciclo externo, que es el que provocará fundamentalmente que la innovación se convierte en fuente de competitividad. Todo esto ya sé que es un poquito teórico, pero está bien para sentar los conceptos y luego en la medida en que seáis capaces de interrelacionar todos estos conceptos, pues seréis capaces de atar hilos y después comprender por qué las técnicas de gestión de la innovación se tienen que aplicar de un modo u otro. Bueno, la innovación como fuente de competitividad. Bueno, todo empieza, el análisis del ciclo innovación-conocimiento es el que explica la relación entre innovación y competitividad. Entonces, los problemas que se generan en la organización o que se originan en la organización, este punto de aquí, pues inducen una resolución de problemas. Y esta resolución de problemas lo que produce es un sistema de aprendizaje. Aprendemos a base de resolver problemas. Y este aprendizaje lo que provoca es un incremento de la base de conocimientos de la empresa. Aquí tendríamos, por ejemplo, todo el tema de, perdonad la letra, es que escribir con el ratón es complicado, de todo el tema de gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que hace la gestión del conocimiento? Pues utilizar sistemas relacionados con tecnologías de la información para crear bases de datos de conocimiento relacionados, ¿no? Y que podamos reaprovechar. Bueno, si hemos hecho bien la tarea y podemos gestionar esta base de datos de conocimientos, pues lo que haremos será generar nuevas ideas, se generarán nuevas ideas, ¿no? Porque habrá nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que generan nuevas ideas y, como resultado, innovaciones, ¿no? Y el círculo se cierra porque la innovación, cuando se aplique a la organización y se asimile, pues generará nuevos problemas. Y el círculo, por lo tanto, se va cerrando. Bien. Entonces, la gestión del ciclo de forma eficiente, pues lo que hace es preparar mejor a la organización, pero no la hace necesariamente más competitiva. ¿Cómo se gana realmente la competitividad? Pues aplicando a este ciclo interno que acabamos de ver, un ciclo externo, ¿no? Este ciclo externo, ¿cómo funciona? Pues fundamentalmente la competitividad se va a aumentar cuando esta resolución de problemas implique también una mejora o conduzca a una mejora en las operaciones, lo cual a su vez mejora la calidad y mejora el servicio, aumenta nuestra ventaja competitiva y esta ventaja competitiva da lugar a nuevas innovaciones, ¿no? Y aquí se cierra el ciclo externo. Por lo tanto, este ciclo externo más este ciclo interno, lo que conduce fundamentalmente combinado es a incrementar la competitividad de la empresa, ¿no?
subir la competitividad de la empresa incrementando sus ventajas competitivas que están en este punto. Bueno, claro. Sí. Vale, muy bien. Bueno, entramos en otro punto que es el origen de la innovación, ¿no? Y de los diferentes modelos que vemos. Lo que veremos es que hay mucha gente intentando estudiar, lo cual es lógico. Aquí el secreto de todo es determinar exactamente cómo se produce la innovación y por qué queremos que se produzca la innovación, por qué queremos saber cuáles son los patrones de innovación, cuál es el origen de la innovación, qué motiva a una empresa, un país, un sector a ser innovador. Pues queremos saberlo fundamentalmente para replicar esos patrones e intentar reproducirlos y de esa forma estimular la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación supone competitividad, la competitividad supone riqueza y la riqueza supone empleo, con lo cual al final es un aumento de las capacidades de un determinado país y una mejora de la calidad de vida de las personas que viven en una región, en un país o que viven digamos, dependiendo de un sector industrial. Entonces hay mucha gente que ha estudiado cuáles son los modelos de innovación con respecto a los orígenes. Como un concepto previo que vamos a ver muy rápidamente y profundizaremos más el otro día, bueno, esto es un estudio que se ha hecho sobre el PIB. El PIB es, ya sabéis que es un indicador un poco imperfecto, pero es el indicador que tenemos de la riqueza, en este caso del mundo, ¿no? El Gross Domestic Product, el Producto Interior Bruto de los 2 últimos milenios. Bueno, y observáis que desde el año 0 más o menos hasta más o menos por aquí, no hace tanto, pues como veis la riqueza pues ha crecido, crecía nada o muy poco, ¿no? Era una sociedad basada en la agricultura, en la tierra, en los cultivos, una sociedad agrícola, y a partir de aquí pues hay un boom, ¿no? ¿Qué pasó por aquí? ¿Alguien lo sabe? Bueno, es un fenómeno que se ha estudiado muchas veces. Por aquí que sería más o menos finales del siglo XVIII. Empieza por RI. Este sería el acrónimo. La revolución industrial. Eso es, la revolución industrial. Aquí aparece la revolución industrial. Ya veremos cuando hablemos de patentes que aquí las patentes tienen mucho que ver. Ya existían las patentes en el Reino Unido y tienen mucho que ver con la máquina de vapor. La revolución industrial está, al fin y al cabo, todo dependemos de una máquina, ¿no? La máquina de vapor, esa que tenemos en la escuela cuando entráis, pues esa es la causante de todo esto, de toda esta riqueza en el mundo, que aquí, bueno, hay mucha controversia y sabemos, pues, que no estamos manejando muy bien los recursos, que tenemos un cierto comportamiento parasitario con el mundo, como, digamos, entendiendo el mundo como un ser vivo o como un conjunto de seres vivos interrelacionados, pues no estamos teniendo un comportamiento muy generoso, pero desde luego la revolución industrial lo que sí que provoca es, en términos de este indicador imperfecto, un incremento enorme de la riqueza y del bienestar, ¿no? Podemos quejarnos mucho, pero la verdad es que no hemos dejado de vivir mucho mejor que nuestros abuelos y probablemente nuestros nietos, si Dios quiere y no lo estropeamos, pues deban vivir mejor que nosotros y así sucesivamente. Bueno, aquí está la revolución industrial. La revolución industrial pues ha traído una riqueza sin parangón en la historia de la humanidad. Esto sería un poco a nivel más macro o sea, los mismos años, pero viendo países, prácticamente todos tienen el mismo patrón. A partir de la revolución industrial, pues empiezan a crecer. Algunos tardan más, como veis aquí, pues China ha empezado a crecer hace relativamente poco. Esto, pues, incluso hay una caída del PIB de China con respecto al siglo XV, fundamentalmente pues por todo el tema de ya sabéis, la revolución cultural, el maoísmo, etcétera, etcétera. Bueno, pues trajo una caída enorme del PIB y ahora veis cómo se está recuperando en unos niveles espectaculares. Bueno, España está por aquí, no estamos tan mal, nos quejamos mucho, pero no estamos tan mal, y todos los países prácticamente tienen un patrón de crecimiento.
Si nos acercamos aún más en la lupa, pues vemos que con altibajos, ya decía antes que los que hayáis estudiado economía, claro, digamos, esto sería el mundo según Adam Smith, ¿no? Donde decía que aquí está la mano invisible, esta que nadie lo ve, que nadie ve, pero que la economía tiende a que si todos actuamos de forma más o menos egoísta, pues la economía crece, ¿no? Que al final no se sabe muy bien por qué, pero aquí hay una mano invisible que hace que todos, que el panadero vendiendo pan, que el zapatero arreglando zapatos o que el fabricante haciendo lo que sea, pues la economía crezca. Pero aquí, claro, a corto plazo, digamos, en plazos más breves, pues lo que vemos es que aquí hay un altibajo. La economía realmente se comporta así, con picos, ¿no? Entonces aquí en los picos de bajada, pues la gente sufre, la gente lo pasa mal porque hay recesión, hay paro, hay crisis económicas y demás. Y aquí es donde decía Keynes, pues que había que intervenir desde el punto de vista económico. Bueno, pues aquí también se ve pues que hay un crecimiento constante en casi todos los países con algunos niveles de recesión. Bueno, nos hemos quedado un poco con la revolución industrial. Y aquí simplemente alguna nota para decir que realmente en el modelo de la revolución industrial, y según autores como Carlota Pérez, que trabaja en la Universidad de Londres, pues que no hay una revolución, sino que hay 5 revoluciones industriales, y ella habla como de un modelo de innovación donde realmente hay 3 periodos, ¿no? Hay un periodo de instalación, hay un turning point, es decir, un periodo en el cual esta instalación, que es un conjunto de expectativas, se convierte en algo tangible, y por último un periodo de desarrollo. Y según eso ella distingue hasta 5 revoluciones industriales que hemos vivido. La primera revolución industrial de 1771 con la máquina de vapor y la construcción masiva de canales dentro del Reino Unido, con unas recesiones en el turning point entre 1797 y 1999, y de repente la Edad Dorada, ¿no? Que el gran salto británico. Otra que es la Edad del Vapor, con ferrocarriles por todos los lados en Gran Bretaña, una época también de recesión y después el boom victoriano, una edad del acero, ¿no? Y de la industria pesada, también vinculada fundamentalmente a Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania a finales del siglo XIX, con también una época de cierta recesión y finalmente una época dorada también con la Belle Époque, la época inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX ya, pues la edad del petróleo, del automóvil y de la producción en masa, sobre todo en Estados Unidos, una gran recesión en el año 1929 a 1933 en Europa y también en Estados Unidos, donde duró más, prácticamente hasta finales de la Guerra Mundial, y que dio lugar posteriormente a la época dorada de la posguerra, de la guerra mundial, una época dorada que duró hasta los 70 con la crisis del petróleo, y justo con la crisis del petróleo empieza la revolución de las telecomunicaciones y la información, que es un poco la que estamos viviendo. Según Carlota Pérez, nosotros estamos aquí, hay una época de recesión con el estallido de las .com, que una recesión importante, y en teoría lo que nos viene ahora pues es una época dorada, ¿no? Este sería la época que esperemos que nos toque vivir. Bueno, por aquí ha venido un señor que se llama COVID, ¿no? Que nos ha fastidiado un poquito, pero la realidad es que lo que está pasando, probablemente este señor actúe como acelerador de todo esto, ¿no? Yo creo que todo esto se va a acelerar muchísimo, y que probablemente el mundo sea irreconocible dentro de 5 o 6 años, ni nos imaginemos el tipo de mundo en el cual vivamos. Bueno, esto es un modelo factible, un modelo posible, en el cual Carlota Pérez defiende en función de cómo han venido desarrolladas las diferentes revoluciones industriales que se han producido, cómo se puede esperar que se viva la siguiente revolución industrial. Para ella todavía no hemos llegado a esta época dorada, pero probablemente podamos llegar a ella.
¿Cuál va a ser el formato de esta época dorada? Pues yo creo que ahora mismo nadie lo sabe, ni siquiera, desgraciadamente, nos lo podemos imaginar. Bueno, otros modelos, este modelo ya es más de consultora. Este es el Hype Cycle que utiliza una consultora que se llama Gartner. Para Gartner las innovaciones se desarrollan de esta manera. Claro, es una consultora donde el modelo lo construye según las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Porque lo que le interesa es dar pistas a los inversores. Entonces, aquí tenemos digamos, unos tractores tecnológicos, una especie de ¿cómo se llamaría? Gatillos tecnológicos. Estos gatillos tecnológicos crean un montón de expectativas. Las expectativas van creciendo hasta llegar a un pico de las expectativas, muchas de ellas infladas, es decir, son expectativas que muchas de ellas son superiores a lo que luego va a dar de sí la tecnología. Luego hay una importante caída hasta una especie de valle de la desilusión y luego ya se impone el realismo. Y el realismo pues impone un proceso de una especie de curva de iluminación hasta llegar a la meseta de la productividad donde ya esta tecnología se incorpora. A microescala es un poco lo mismo que lo que defendía anteriormente Carlota Pérez, ¿no? Es decir, aquí había un periodo de crecimiento económico de la revolución industrial, hay una etapa de depresión y posteriormente esto correspondería a la Golden Age, ¿no? Cuando ya la productividad se establece. Y este es el resultado del último estudio, que os lo he puesto fundamentalmente por si a alguno le estimula, porque le interese alguno de estos sectores en particular y que pueden ser de interés. Esto es del año 2019, como veis, y aquí Gartner pues hace una lista más o menos diciendo dónde está cada una de las tecnologías que en principio son más prometedoras, ¿no? Observad que todavía todas estas tecnologías tienen que atravesar todo este valle, que muchas se quedarán por el camino hasta llegar a esta meseta de la productividad, ¿no? Y aquí veis que además les califica dependiendo de las expectativas, ¿no? Por ejemplo, la meseta en estos que tienen el círculo naranja sin relleno en menos de 2 años. Esto se espera de 2 a 5 años que lleguen a este punto. Los amarillos de 5 a 10 años y otros blancos de más de 10 años. Y hay otros que considera que se quedarán obsoletos antes de llegar a la meseta de la productividad. Y aquí tenéis algunos, pues que por ejemplo, biochips, esto no sé lo que es Artificial Intelligence, pero esto no tengo ni idea. Análisis de frontera, no sé lo que es, supongo que será análisis de datos de Big Data. Conducción autónoma a nivel 5, que en este caso le pone más de 10 años, una perspectiva de más de 10 años, mucho inteligencia artificial, personificación, en fin. Entre 2 a 5 años, pues, por ejemplo, la inteligencia aumentada, que no sé a qué se refiere exactamente, el 3D printing a nanoescala. Bueno, aquí tenéis una lista de temas absolutamente innovadores. Por ejemplo, aquí los Light Cargo Delivery Drones, que ya hemos visto algún ejemplo de estos que salen en la tele, de drones voladores para entregas de mercancías. Bueno, pues ellos, en base a expertos, pues hacen este tipo de distinción. Bueno, hay otros modelos dependiendo Perdón, Gerardo, Sí. creo que ya es la hora. Ostras, son las 6 y sí. Vale, pues mira, nos hemos quedado un poco cortos, ¿vale? Me he enrollado mucho con la primera parte. Pues me parece, déjame ver a ver si me queda mucho para acabar en un sitio que pueda después continuar. No, nos hemos quedado en buen sitio, nos quedamos aquí en modelos lineales y entonces el cuestionario lo pasaré para la siguiente, ¿vale? No será la semana que viene. Estad pendientes de Moodle porque el cuestionario entonces será para la siguiente, porque me interesa completar este tema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿os ha resultado interesante? Sí, 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 sí. todo. Muchas gracias.
Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, nos vemos el jueves que viene. El cuestionario lo pasaré a la siguiente semana, por lo tanto, de momento no hace falta que os miréis nada distinto. Hombre, id completando el foro, id trabajando sobre el tema de los grupos, importante. Y no sé si me he dejado alguna cosa por ahí. Y nada, estad pendientes un poco de Moodle, los cambios que se vayan produciendo. Y nada, buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias, profe. Igual. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.